Bien, ya estamos entonces en Mente Cotidiana. Recuerden que esta sección está hecho para conversar justamente del tema que les traemos. Recuerden que les dijimos que hoy vamos a hablar de toda esta corriente que hablan del positivismo. Yo creo que cada uno de nosotros ya nos hemos topado con esta información. Las redes sociales están inundadas de todos, así como está inundado de noticias buenas, está inundado de noticias malas, está inundada de todo lo que nosotros querramos encontrar, literal de todo lo que querramos ver ahí en las redes sociales nos vamos a encontrar. Pero últimamente, no sé ustedes mejor opinen, últimamente todo pareciera ser color de rosa en las redes sociales, todo se enmarca a través del positivismo, todo nos dicen que si nosotros nos levantamos y agradecemos y decimos que todo va a estar bien y que si le echamos ganas y que si de repente construimos un pensamiento positivo, le mandamos mensajes al mundo de que todo puede salir mejor, las cosas van a cambiar para nosotros. He escuchado diferentes cosas que a lo mejor hablarlo sería que el programa se vuelva más extenso, pero ¿cuántos de nosotros no nos hemos topado ahí en las redes sociales con una frase motivacional, con un pensamiento motivacional, con una idea motivacional que hace que pareciera ser que lo que nosotros sentimos y lo que nosotros padecemos del día al día se borraran con tan solo pensar en positivo? ¿Verdad? Ahora, yo no estoy peleado con esas frases porque yo sé que a muchas personas o a algunas personas les puede funcionar, pero aquí vale la pena irnos un poquito más allá, explicar realmente qué pasa, explicar realmente qué puede estar sucediendo, explicar realmente si esto funciona o no. Y para ello, una de las preguntas que nos hacíamos cuando estábamos armando el tema era decir, ¿por qué a veces escuchar el todo estará bien genera más ansiedad que calma, genera más estrés que calma, genera más dificultad que calma? Y la respuesta no es que sea sencilla, pero creo que todos nos los podemos imaginar a razón de la presentación del programa del día de hoy. Y es que cuando una persona se acerca, cuando vemos un comentario y probablemente ya intentamos hacer aquello que se dice, ya lo intentamos una vez, ya lo intentamos 2 veces, ya lo intentamos 3 veces y vemos que como que no está funcionando aquello que estamos escuchando, o que ya intentamos esa frase motivacional llevarla a cabo, ya me paré frente al espejo, ya le dije al espejo: "Tú puedes, todo va a estar bien, tú eres una persona fregona", y vemos que a pesar de ello nuestro día a día no cambia, entonces empieza a generarse una frustración, saturación. En primer lugar, nos vamos a topar con una frustración por el acto de empezar a pensar que a lo mejor nosotros literal no le estamos echando las ganas necesarias para poder cambiar, en donde a través de intentarlo, intentarlo, y no empieza a funcionar, empezamos a desesperarnos porque estamos haciendo todo lo que nos dicen en el video, todo lo que nos dicen en el post, todo lo que nos dicen en el reel, y a pesar de quererlo intentar y de estarlo intentando, intentando, no lo logramos, y empieza a caer esta frustración, esta sensación de que a pesar de que la solución pueda estar en mis manos, se me escapa. Y empezamos a sentir una de esas sensaciones que de repente inunda nuestro cuerpo, que es el yo no tengo lo necesario o lo suficiente, esta sensación de insuficiencia. Esta sensación no solo es fuerte, también viene a impactarnos directamente, haciéndonos creer que somos nosotros los culpables o los responsables de que no estemos pudiendo generar algo diferente o algo distinto. Ese es el inconveniente de hablar de estas todo va a estar bien. ¿Por qué? Porque en la vida real y en la vida cotidiana no necesariamente todo se trata de estar bien. Y si nos vamos un poquito más a la profundidad, podernos preguntar, ¿qué es estar bien? ¿Qué necesito yo realmente en lo que estoy viviendo en el día al día para sentirme mejor, para sentirme en equilibrio, para recuperar mi paz, para recuperar mi tranquilidad? Eso entonces hace que nosotros nos empecemos a cansar. Y uno de esos cansancios no solo va a traer agotamiento, también va a traer una sensación de desesperanza, una sensación de decepción, una sensación de engaño, pero sobre todo, la sensación de culpa. Eso es lo importante de hablar de esta idea del todo va a estar bien. Si nosotros nos fijamos en la vida real, vamos a darnos cuenta
que una verdad, no sé si absoluta, ¿verdad? Porque eso se pone en tela de discusión y de juicio, pero una verdad que sí es tangible es que en algún momento algo no nos va a salir bien, que en algún momento nos vamos a tropezar, que en algún momento nos va a ir no tan como nosotros quisiéramos, que en algún momento nos vamos a cansar, vamos a querer pues, no, tal vez vamos a no tener la misma energía que tenemos antes, tal vez me voy a enfermar y no van a resultar ese viaje que yo tenía planeado como yo quería, o tal vez las cosas no se van a dar necesariamente como yo lo esperaba, porque existen múltiples factores alrededor, llamados también variables, que hacen que todo se mueva, que hace que todo vaya a veces desajustado a como lo teníamos planeado. Y entonces, si nosotros practicamos esa idea de todo va a estar bien, estamos contraponiéndonos a una realidad, o sea, estamos yendo en contra de la propia realidad. Tal vez el pensamiento no es todo va a estar bien, tal vez el pensamiento sea, a pesar de que a veces tendré tropiezos, a pesar de que a veces me cansaré, que a pesar de que a veces sentiré dolor, que a pesar de que a veces las cosas no van a salir bien, eso no es permanente. Eso puede cambiar de un momento a otro y tener los recursos necesarios y suficientes para poder yo hacer acto de enfrentar esas situaciones, poder salir adelante y avante. No necesariamente con el acto de todo va a estar bien, pero sí, sí es cierto. Algo de esto tiene que ver con actitud, pero no necesariamente todo. Y por eso, importante platicar de este tema. También nos planteábamos cuando estábamos revisando esta información de quererles traer a ustedes, decíamos, ¿te ha pasado que quieres estar bien, pero simplemente no puedes? A ver, vamos a hacernos esta pregunta a todos. ¿Nos ha pasado que en algún momento queremos estar bien, pero a pesar de querer estar bien, no necesariamente podemos? Si la respuesta es sí, vale la pena preguntarnos el por qué. En verdad, a pesar de que quiero que me vaya bien o estar bien y no poder, ¿en verdad eso estuvo 100% en mis manos? ¿O se trata de algo diferente? ¿O se trata de algo que se sale de mi control y de mis manos? ¿Cuánto de esto que se sale de mis manos a lo mejor es porque no le estoy prestando atención a algo que está dentro de mí llamado química, llamada biología, llamado cuerpo? Algo que muchas veces sucede, amigos y amigas, es que dejamos de pasar por alto algo que se llama contexto. Cuando nosotros hablamos de estas frases motivacionales y positivistas, literal dejan afuera todo el contexto que nos rodea. ¿Qué es el contexto? Todos los factores que están presentes en nuestro día y en nuestra vida. O sea, a veces nos quedaremos sin dinero, a veces nos quedaremos sin trabajo, a veces mi mamá o mi papá se enfermará, a veces a pesar de que tengo un dinerito guardado, mi hijo o mi hija ya se enfermó, a veces a mi hija le irá mal en la escuela, a veces yo tendré algún intercado, alguna discusión con algún hermano, con alguna hermana, y entonces en ese momento las cosas no irán de la mejor manera. Y a lo mejor no tenga que ver con positivismo, tenga que ver con el contexto que me rodea, tenga que ver con la idea de lo que sucede a mi alrededor. Pero también algo importantísimo que tenemos que recordar, amigos y amigas, recuerden que para entendernos a nosotros, para entendernos como seres humanos, no podemos vernos como algo aislados. Hoy platicaba con una persona en el consultorio y le decía, para que podamos comprender qué está sucediendo y por qué estas sensaciones, estas emociones, pero también estas ideas de necesidad llegan a ti, tendremos que entender al ser humano. El ser humano tiene cuatro partes al momento, al día de hoy. Nosotros podemos entendernos como un ser biológico, como un ser psicológico, como un ser social, como un ser espiritual. Recuerden, importantísimo hablar de espiritualidad, sí tiene que ver con religiosidad, pero no necesariamente tiene que ver con religiosidad, tiene que ver con el acto de creer, en qué creo yo, creo en mí, quién soy yo, qué soy yo, hacia dónde voy. Ese famoso propósito de vida entra dentro de este apartado de la espiritualidad. Y yo le decía a esta persona, para que tú puedas entender todo lo que sucede dentro de ti,
no tenemos que olvidar ninguna de estas cuatro partes. A pesar que hablar de estas cuatro partes lo hacemos de manera individual, entender que dentro de nosotros estos interactúan, no están separados, están interconectados. Cuando esta parte biológica en mí falla, afecta a las otras tres. Cuando la parte psicológica en mí no está tan bien, afecta a las otras tres. Cuando la parte social no la tengo bien integrada, afecta también a las otras tres. Y cuando mi parte espiritual, este acto de creer, este acto de tener un propósito de vida, no está bien sustentado, termina afectando a las otras tres. Podernos entender a nosotros es entender que somos un ente biopsicosocial, espiritual, y que estas cuatro están en interacción constante, que influyen uno sobre la otra y que afecta a uno sobre la otra. Poder entender esto nos hace notar que a veces no se trata de positivismo, no se trata de actitud, no se trata de que todo está bien, se trata de entender el contexto que estamos viviendo. Pues vamos a cerrar esta primera parte, vámonos a un corte, ya llegó el momento de irnos a nuestro primer corte, pero recuerden que hoy estamos hablando de, ¿en verdad existe solo el positivismo para sentirnos bien? ¿O el ser humano va más allá que solo pensar que todo va a estar bien? Regresamos en un momento, quédense por favor, que estamos ya al aire, estamos en vivo aquí en Sin Diván ni Mitos. Hola, muy buenas tardes para todos los que están en vivos. Gracias por permitirnos llegar hasta ustedes. Ya por fin estamos en vivo después de tantas arreglar, adecuaciones. Ya nos permitimos estar en vivos. No es que fuera algo que nosotros no deseáramos, todo lo contrario, queríamos estar con ustedes, pero a veces que si fallaba una cosa, que si fallaba la otra, la verdad es que estamos aprendiendo a hacer todo esto, no aprendiendo de la profesión, que quede claro, sino más bien aprendiendo de todo lo que tenemos alrededor. Así que muchas gracias por estar aquí en Sin Diván y Mitos. Recuerden que si todo sale muy bien, a partir de ahora, todos los martes, estaremos en vivo aquí con ustedes, llevándoles información, conversación. Recuerden que pueden mandarlos sus dudas, sus comentarios ahí en el Facebook Live. Coméntenos cuándo a ustedes les han hablado de algún tema que tenga que ver con esta actitud de siempre positivo, siempre adelante, no te canses, tú puedes, no te rindas, tú eres el mejor guerrero que Dios tiene o Dios elige sus... ¿Cuántas veces has escuchado esa frase? ¿Cuál es esa frase que más te han dicho que de repente dices, ya chole, ¿no? ¿Por qué? Porque ese es el tema que vamos a estar platicando el día de hoy. Hoy estamos ya completamente en vivo y bueno, aprovechando que estamos en un corte, aquí hay una pregunta que se quedó pendiente, que ya no nos dio el tiempo al aire, pero que vale la pena hacernos, amigos y amigas que nos están viendo en vivo. Oigan, una de las preguntas que surgió al momento de la conversación es, ¿qué tanto control tenemos realmente sobre el cómo nos sentimos? Porque cuando hablamos de estas ideas positivas, del todo va a estar bien, del tú puedes, del levántate, el del camina, el no te dejes vencer, que sé que muchas veces sale de esas ganas de querer ver bien al otro, pero también importante, hablar de positivismo es hablar que todo está en nuestras manos o habrán cosas que no necesariamente están y cómo funciona todo eso. Una de esas cosas que no está en nuestras manos, sobre todo hablando de positivismo, pero sí hablando de cambios, es la química y la biología dentro de nosotros. A veces hay personas que me han llegado a visitar y me dicen, oye, es que yo ya quiero sentirme mejor. Pero cuando hacemos una revisión de todo su contexto, de este ente biopsicosocial espiritual, nos damos cuenta que hay factores que siguen provocando el sentir que se tiene, que siguen provocando la eventualidad que se tiene. Y entonces ahí nos damos cuenta que a veces no se trata de una frase que trata de englobar todo, sino más bien se trata de analizar realmente lo que está sucediendo para poder entender cómo suceden las cosas. Así que mándenos un mensajito. Recuerden que también estamos en el número 983-154-1331 para que ahí nos manden, por favor, sus comentarios, ahí nos manden, por favor, sus dudas.
Y ya nos llegó el primer mensaje. Gracias, Los Polio Vázquez. Qué gusto saber que nos está escuchando. Gracias, porque sé que es una de las personas que se conecta los martes y ya vamos a regresar en vivo para continuar nuestro tema, pero gracias, Leopoldo, por estar aquí. Ya regresamos, amigos y amigas, ya estamos. Vamos a cerrar este primer bloque de mente cotidiana diciendo, tu cerebro no es una frase motivacional, es un órgano vivo, un órgano químico, un órgano en contexto, es también mente, es también psicología. No todo es la motivación. También hay otros factores. Ya estamos de vuelta. Recuerden que estamos a través del 100.9 de su radio, a través del Sistema Quintanarroense de Comunicación Social en Chetumal FM. Ahí nos pueden escuchar todos los martes como lo estamos haciendo ahorita, pero también si tienen que salir de casa y quiere seguirnos escuchando porque el tema le interesa, recuerde que si usted digita en su celular o en su computadora www.sqcs.com.mx diagonal Chetumal FM, ahí nos va a escuchar en vivo. Y como estamos en internet, tenemos la suerte que si usted tiene de estos dispositivos llamados aparatos inteligentes, como bocinas inteligentes, ya sea el Alexa, ya sea el Google Chromecast, si usted le dice, Alexa, reprodúceme Chetumal FM, ahí inmediatamente lo va a hacer porque estamos en vivo y también recuerden que nos pueden ver en vivo a través de las redes sociales de Manuel Martín y también a través de la red social ahora de Chetumal FM. Ahí también nos pueden ver en vivo. Muchas, muchas, muchas gracias. Y ahora sí, entonces vámonos con nuestra segunda sección, esta sección que es muy gustada, que es Pregúntale al psicólogo. Muy bien, ahora sí, recuerden que para que nosotros podamos hacer esta sección de pregúntele al psicólogo, ustedes son realmente lo que nos ayudan haciendo esto. ¿Por qué? Sencillo, porque a través de sus dudas, a través de sus comentarios, a través de las preguntas que nos hacen, nosotros publicamos en redes sociales cuál va a ser el tema que vamos a hablar y ahí ustedes nos mandan sus mensajitos para preguntar, recolectamos las preguntas y a razón de recolectar las preguntas es cómo llevamos a cabo pues esta idea de pregúntele al psicólogo. Hoy nuestro tema, recuerden que es, ¿en verdad el positivismo lo puede todo o hay otros factores que tienen que ver con la salud mental que hacen que no necesariamente sea del todo útil? Así que para esta sección, vámonos entonces con la primera pregunta que dice, gracias a la persona que nos escribió, ¿qué cambia cuando dejamos de ver esto como falta de ganas? Decíamos hace un momento, el problema de entender a estas frases motivacionales es que de repente nos sugieren que todo se pueda solucionar desde el acto de la actitud. Mientras tu actitud sea positiva, te irá bien en la vida. Pero ¿qué pasa cuando las afectaciones del día cotidiano ya nos están, pues literal, inmersando en una sensación de sufrimiento, de dolor, de angustia, de desesperación, de falta de esperanza? Pues no creo que estas solo sea de actitud, más bien se deberá al contexto en el cual estoy viviendo. Cuando nosotros empezamos a entender que el ser humano, nosotros mismos, somos más que solo actitud, vamos a poder entender que nuestros procesos son individuales. Nosotros mismos, vivimos nuestros propios procesos. Entender cómo voy a vivir mi proceso, entender que estoy viviendo mi propio proceso, me hace saber también que necesito ser menos inquisidor conmigo, necesito enjuiciarme menos, necesito juzgarme menos y al contrario, necesito ser gentil conmigo mismo. ¿Por qué? Porque vivo un proceso que no solo se trata de actitud. Cuando nosotros nos permitimos ver que el proceso que vivimos no lo vivimos de esa manera por falta de ganas, sino más bien porque realmente algo se está afectando, entonces podemos comprender que no todo
tiene que ver con actitud y eso nos permite quitarnos un peso de encima, dejar de juzgarnos, dejar de sentir que somos nosotros lo que no tenemos lo necesario para continuar o sentirnos pues sentirnos mejor solo por desearlo, sino más bien es también poner manos a la obra. Ok, también alguien nos regalaba un mensajito en donde nos contaba algo que les quiero platicar. Nos pidió el anonimato, pero pues bueno, vamos a platicarlo. Decía, me decían que todo estaba en mi actitud, pero yo quería estar bien y no podía. Me sentía cansado, irritable, sin energía. Cuando entendí que no solo era mental, sino también físico, dejé de sentir culpa y esto empezó a ser algo que podía yo trabajar. Justo lo que estábamos platicando hace un momento, la idea es poder entender que no todo se trata de actitud, también es entender que vale la pena a veces cansarnos, que vale la pena a veces sentir que no podemos con ello y buscar ayuda. También buscar ayuda es necesario para vivir nuestros procesos. A veces platicando con alguien, espejeando nuestras ideas, oyendo a un profesional de la salud mental y yendo a un psicólogo, a una psicólogo, también es parte de entender mi propio proceso. Vivimos en un mundo tan inmerso en estas ideas del positivismo como una idea de la producción, como una idea de no detenerse, que hasta cansarnos nos pesa, detenernos pesa, la idea de poner límites pesa. Por eso, el entender que no todo se trata de positivismo es entender también que tiene influencia lo que vivimos, nuestros contextos y este ser integrador que nosotros somos. Ok, alguien nos dice también, a ver, eh, nos mandan otra pregunta y dice, creo que se me pegó, acá, ya. ¿Qué pasa cuando entendemos que el cuerpo también participa? Órale, esta pregunta la verdad es que está interesante porque algo que no hemos dicho es que realmente el cuerpo también participa en todo esto que nosotros sentimos. ¿A qué se refiere esa pregunta que nos hacían? Lo que pasa es que nosotros, dentro de nosotros, decíamos que también somos un ente biológico. Somos personas que sentimos a través de una química también. No sé si ustedes lo han escuchado, estoy seguro que sí, que dicen, es que nosotros tenemos defensas en el cuerpo, nuestro sistema inmunológico, que cada vez que llega algún virus, una bacteria, nuestro cuerpo se defiende, lucha contra ello y por eso podemos sanar. Bueno, así como tenemos un sistema inmunológico, también tenemos un sistema químico que hace que nuestro cuerpo actúe e interactúe. Vámonos a irnos a un ejemplo, pues más que básico, más coloquial. Cuando nosotros sentimos estrés, este famoso estrés, una de las primeras cosas que va a sentir nuestro cuerpo es la reacción de esta situación. Ojo, cuando hablamos de estrés, hablamos de situaciones desafiantes o que nos ponen ante un desafío. Cuando nuestra mente siente este desafío, le avisa a mi cerebro que necesitamos ponernos en acción, sobre todo a mi hipotálamo. Aquí en esta cabecita, dentro de nuestro cráneo, tenemos una masa que se llama cerebro y el cerebro tiene estructuras, tiene, es un tema muy largo, pero tiene lóbulos, tiene estructura, tiene fracciones, tiene posiciones y cada una de estas estructuras tiene una función determinada. Por decir, si nosotros nos tocamos en la parte de abajo de la cabeza, en la parte de atrás, aquí está la estructura de la visión. Ahí llega todos los estímulos que entran por nuestros ojos, llegan hasta la parte de atrás y aquí se transforma en imagen reconocible para nuestro cerebro. Esto es solo un ejemplo. Entonces, cuando nosotros sentimos esto llamado estrés, sentimos esto que se refiere a algo desafiante, nuestro cerebro, nuestra amígdala que ya sintió ese desafío, le envía un mensaje rapidísimo a nuestro hipotálamo para decirle, hey, ponte en alerta, ponte en alerta. Y entonces nuestro hipotálamo le manda señales a nuestro sistema hormonal, en este caso a nuestras glándulas suprarrenales, estas que están detrás de nuestra, bueno, más bien por nuestra espalda, que están por nuestros riñones, y entonces ese aviso le dice, necesito que en este momento generes el tan famoso llamado cortisol, pero también le pide que produzca adrenalina. Estas dos sustancias químicas entran a nuestro torrente sanguíneo. Por un lado, la adrenalina nos hace estar
nos hace estar en alerta. La adrenalina nos hace estar con esta sensación de actividad, eleva nuestra energía, eleva nuestra actitud. ¿Para qué? Porque como estamos en alerta, tenemos que estar pendiente ante todas las cosas que nos rodean. La adrenalina es la encargada de hacer eso. Por eso de repente podemos sentir cómo nuestro corazón se agita un poco más, cómo nuestra respiración también se agita, cómo de repente estamos hasta un poco temblorosos. ¿Por qué? Porque toda esa energía la provoca la adrenalina. Y por su lado, el cortisol, que entra a nuestro torrente sanguíneos, le avisa a mi cuerpo que entremos en vigilancia, pero también le avisa a otras estructuras del cuerpo que se detengan porque en ese momento no necesitamos utilizar ciertas funciones, ¿ok? Por decir, hay dos funciones en el cuerpo que se llevan a cabo del día al día, pero cuando estamos bajo un desafío, estrés o una amenaza que es ansiedad, no las necesitamos porque tenemos que estar con toda nuestra alerta activa, dejan de funcionar. Es el cortisol que le avisa a este sistema, a estos dos sistemas, que se apaguen momentáneamente porque necesitamos reserva de energía. ¿Saben cuáles son, amigos y amigas? El sistema digestivo y el sistema inmunológico. Vamos a detallarlo un poquito más despacio. Cuando hablamos de sistema digestivo, decimos el cortisol le avisa a nuestro sistema digestivo que en ese momento no vamos a digerir nada, que se ponga en stand-by, se ponga en pausa, se ponga en stop, porque necesitamos reserva de energía. Y entonces nuestro estómago deja de producir pues su función, y una de esas funciones que deja de producir porque necesitamos reserva de energía es la protección de la pared gástrica, ¿ok? Obviamente los jugos gástricos ahí están, pero como se deja de producir esta parte del estómago, por eso de repente podemos sentir un vacío estomacal. ¿Por qué? Porque la sangre, porque la función se detuvo. Ahora, con el sistema inmunológico, ¿cómo funciona? Mi cuerpo le dice al sistema inmune, oye, no hay nada de qué protegerse hacia adentro, necesitamos todas las reservas de energía para ver qué está pasando afuera. Y entonces mi sistema inmunológico entra en un proceso de stand-by, entra en un proceso de estacionarse. ¿Qué pasa, amigos y amigas, cuando el estrés y la ansiedad se vuelven crónicos? ¿Qué va a pasar con nosotros cuando no logro controlar mi estrés? Más bien, no logro gestionar mi estrés. ¿Qué pasa cuando no logro gestionar esto llamado ansiedad? Y se está, produce y produce adrenalina y cortisol, se está, produce y produce adrenalina y cortisol. Vamos a decirlo así, hablar de química es poder entender que la adrenalina, nuestro cuerpo lo genera, entra a mi torrente sanguíneo y lo vuelve a absorber y se deshace de ello en un lapso como de 2 a 3 horas. Pero el cortisol quedan residuos en nuestro cuerpo todavía en 6 horas. 6 horas, 4 a 6 horas tardamos en asimilar todo este cortisol y tardamos en asimilar la adrenalina. ¿Qué pasa si de repente yo, en el transcurso del día, vivo acontecimientos que me estresan o que me provocan ansiedad? Mi cuerpo va a entrar en una constante liberación de cortisol, en una constante liberación de adrenalina. Y entonces me voy a sentir en todo momento en alerta, me voy a sentir en todo momento inquieto, voy a sentir que no puedo descansar, voy a sentir que estoy agotado, pero vámonos un poquito más adentro a nuestro organismo. Si decíamos que el cortisol le dice a mi sistema digestivo que se detenga y le dice a mi sistema inmunológico que se detenga, entonces, al estar en constante activación del cortisol y la adrenalina, mi estómago, al detenerse tantas veces, va a dejar de protegerse a sí misma, va a dejar de crear esa pared intestinal que protege al estómago, va a dejar de producir enzimas que protegen al colon y a los intestinos, y entonces es cuando se crean esas famosas o surgen esas famosas gastritis o úlceras gástricas producto del estrés constante.
o sea, del cortisol que a cada rato le avisa a mi cuerpo que no necesita hacer la función de digestión. Y mi sistema inmune, como a cada rato se está poniendo en pausa porque necesita conservar energía el cuerpo para enfrentar lo que hay afuera, por eso es muy común que las personas que viven en estrés constante se enfermen a cada rato, pero también aparezcan estas sensaciones físicas en el cuerpo, como erupciones, como enrejecimiento, como urticaria, como picación, como caída de cabello. ¿Por qué? Porque nuestro sistema inmuno, dicen los que saben, se deprime, o sea, entra en un estado de reposo. Y por eso las personas que viven en estrés constante es muy fácil que les dé gripe y cada mes tienen gripe y cada 2 meses se enferman y ya tienen el dolor en el estómago, la gastritis. ¿Por qué? Porque la química también interactúa con nuestro contexto, el cómo procesamos las cosas, el cómo las vivimos y el cómo las afrontamos. Y si nos vamos a eso, entonces podemos decir, en verdad todo se trata de todo va a estar bien y positivismo. ¿En verdad todo se trata de actitud o estamos olvidando vernos como seres integrales y estamos olvidando vernos como algo más allá que solo una cosa? Porque también somos química, también somos psicología, también somos seres sociales, también somos seres espirituales. Recuerden, conexión con uno mismo, propósito de vida. ¿Qué les parece? Por eso es importante hablar de estos temas, por eso es importante dialogarlo, porque no todo tiene que ver con echarle ganas, también tiene que ver con entender nuestros propios procesos. Y pues bueno, les dejamos un momentito porque ya llegó el momento de hacer nuestro segundo corte. Recuerden que estamos en Sin Diván y Mitos, recuerden que estamos en el sistema quintanarroense de comunicación social a través de Chetumal FM. Nos vemos en un momento más, pero aquí seguimos. Hola, psicóloga, muchas gracias. Excelente tema, dice la psicóloga Grace Gómez. Claro que sí, psicóloga. Ya, ojalá próximamente la volvamos a tener aquí en invitación. Siempre es un gusto poder platicar con usted. Sí, sí, es verdad que es un tema interesante porque ahorita, sobre todo en esta última fecha, he visto que está muy de moda hablar de estrés y hablar de ansiedad, pero algo que no se platica o algo que no se le dice a nuestros amigos y amigas es que hablar de estrés y ansiedad también es hablar de algo completamente natural, ¿eh? La verdad es que el estrés y la ansiedad, si nosotros, bueno, vamos a tomarnos un poco de tiempo, ¿verdad? El estrés y la ansiedad, cuando hablamos de que no es malo, es porque son sistemas naturales en nuestro cuerpo. De hecho, el estrés y la ansiedad han estado con nosotros desde que somos niños. Es un mecanismo que se ha heredado de generación en generación y viene desde nuestros antepasados más lejanos, los antepasados de las cavernas. Literal. Desde ahí viene esta concepción del estrés y de la ansiedad. ¿Para qué era el estrés y la ansiedad? En primer lado, poder entender el estrés es poder entender que está hecho para que nuestro cuerpo se active para enfrentar eventualidades o retos. Cuando nuestra mente siente que algo le es complicado y aparece un reto o un desafío, ahí entra el estrés. El estrés lo que en realidad va a hacer es activar a mi cuerpo para que esté a las vivas y pueda generar todos estos procesos de enfrentar ese desafío. Por el otro lado, la ansiedad es este mecanismo natural que se activa en mi cuerpo cuando mi cuerpo se siente bajo peligro o amenaza inminente. Si es verdad que en la época de nuestros antepasados de las cavernas, hace miles de años, el peligro inminente se refería a peligro de muerte, porque todo en su ambiente representaba un peligro, porque todo en su ambiente representaba una amenaza. Hoy por hoy podemos reconocer que ya no vivimos en un sistema de tantos peligros y amenazas. Entonces entra en juego otro factor, el factor de amenaza psicológica. Cuando mi integridad como persona, cuando mi integridad también entra en quite, entra en juego. Entonces vamos a ver que estos dos mecanismos, el estrés y la ansiedad, son completamente naturales en nuestro cuerpo y están hechos para defendernos. ¿Qué pasa? Que llega un momento en el que yo como persona he enfrentado tantas situaciones que empiezo a perder la claridad.
sobre todo porque vivimos en un mundo tan acelerado que nos impide a veces detenernos, porque si nos detenemos nos convertimos en personas improductivas. Por eso empezamos a sentir que el estrés y la ansiedad son malos y no los queremos sentir. Pero ya tan solo el hecho de sentir al estrés y a la ansiedad como una amenaza lo convierte en un peligro. Fíjense, amigos y amigas, el hecho de sentir al estrés y la ansiedad como amenaza, literal se vuelve en mi contra. ¿Por qué? Porque yo, sin darme cuenta, estoy provocando que mi mente, ante una función natural, lo sienta como un peligro. Alguien nos pregunta en la red social, gracias, señora Nidelvia, muchas gracias. ¿Cómo se puede controlar? Ah, muy bien. Cuando nosotros hablamos de estrés y de ansiedad, lo primero que necesitamos saber es que la primera comprensión de esto es entender que ni el estrés ni la ansiedad son malos. No necesitamos categorizarlo en un tema de positivo o negativo. Primero es entender que son un acto natural, que son un mecanismo natural, que es parte natural de una protección que tenemos. Primero eso, entenderlo. Segundo, podernos también comprender que a veces el evitar sentir estrés, evitar sentir ansiedad, se vuelve el detonador. ¿Ok? Y estamos muy acostumbrados, por eso hablar del positivismo también, estamos muy acostumbrados a ver en las redes sociales, se ha vuelto muy común ver en las redes sociales que todo pareciera invitarnos a no sentir. Aléjate del estrés, practica yoga para no sentir estrés, convive con amigos para no sentir estrés. Pero la idea de la yoga, de la meditación, de la respiración, del convivir con amigos, no se trata de evitar sentir, se trata de tener las condiciones óptimas en nuestro cuerpo para permitirnos sentir, pero a la par no perder de vista que no está pasando algo malo con nosotros. Claro está que esto es una conversación aún más profunda, sobre todo para poder entender el contexto que nos lleva a vivir en estrés y en ansiedad. ¿Cuáles son los detonantes? ¿Cuáles son los procesos de vida que estoy viviendo que lo hacen? Esto es un proceso complejo. Por eso, cuando hablamos de este tema ahorita, decir, chispales, el echarle ganas o tengo una actitud positiva, no todo se trata de eso. Al contrario, se vuelve más pesada la carga, se vuelve un problema aún mayor porque empezamos a creer que al ser de actitud somos nosotros los que no queremos avanzar, somos nosotros los que no queremos superarlo, somos nosotros los que no queremos salir adelante, pero nada más alejada de esa realidad. Primero, yo invitaría a esta idea del poderlo controlar, permitirnos comprender que el estrés y la ansiedad no son malos, pero que vale la pena reconocer el contexto que ha vuelto que yo entienda que el estrés y la ansiedad es mala y que ahora esté viviendo en estrés y ansiedad constante. Pero ahorita seguimos platicando porque ya estamos a punto de entrar de nuevo al aire aquí en Sin Diván y Mitos. Excelente, ya estamos de vuelta. Espero que hayan disfrutado esta canción. La verdad es que este grupo me encanta. Lástima que ya no han hecho música nueva, pero bueno, nos quedamos con el pasado musical de Kane porque ha sido muy bueno. Ya estamos de vuelta en Sin Diván y Mitos. Agradecerle a todos ustedes. Gracias por vernos. Gracias por los que se han conectado a través de las redes sociales. Gracias por los que nos están escuchando a través de su sistema de radio aquí en Chetumal FM en el 100.9. Recuerden que todos los martes en punto de las 6 de la tarde, hora Chetumal, hora Cancún, estamos con todos ustedes. Y si se nos están escuchando en otro lado del país, así como Leopoldo que nos escucha desde Villahermosa, recuerden que todos los martes en punto de las 5 de la tarde de horario del centro del país, estamos aquí en Sin Diván ni Mitos y prometemos que vamos a intentar estar en vivo a través de las redes sociales todos los martes porque ya vamos perfeccionando esta idea de las transmisiones en vivo. Pero bueno, para empezar a despedir el programa del día de hoy, vámonos por favor a esta sección llamada Psicoqué.
Recuerden que en este programa, más bien en esta sección Psicoqué, lo que tratamos de hacer es desmentir todos esos mitos, derribar todos esos mitos que rodean a los temas que platicamos, obviamente temas de psicología, ¿verdad? Así que para no darle más preámbulo, vámonos con el primero y dice, ¿todo está en tu mente? Aquí vamos a dividir mi respuesta en dos partes. Si pensar que todo está en nuestra mente, parte de provocamos lo que pensamos, yo ahí diría, no necesariamente es así. ¿Por qué? Porque es natural pensar que en algún momento de mi vida no me voy a sentir bien, no voy a estar siempre feliz, no voy a estar siempre de buenas, porque la vida pues no es lineal. La vida es a veces ir y venir de aquí para allá, de allá para acá, situaciones, acontecimientos, variables, sucesos, momentos, salud, enfermedad, muchas cosas. La vida es muy compleja. ¿Eso qué significa? Que lo que yo sienta va a ser diferente. Si creo que todo está en mi mente, es creer que puedo controlar todo lo que me rodea y eso necesariamente no va a ser así. Ahora, si lo que creo es analizar mis contextos, analizar el por qué percibo las cosas como las percibo, analizar el por qué creo como creo, analizar por qué hago lo que hago, que son procesos también mentales, sí, eso nos puede encaminar a la respuesta. Pero la idea superficial de que todo está en tu mente, como una idea de decir tú provocas todo, eso es una gran mentira. Y no, no es cierto. No todo está en nuestras mentes de esa manera superficial. Vámonos con otra más. Dice, si cambias tu pensamiento, cambias todo. Tampoco es verdad. Volvemos a lo mismo. El origen superficial de cambias tu pensamiento, lo cambias todo, no necesariamente es así. Recuerde, nosotros somos seres biopsicosociales espirituales. Recordar que lo social tiene que ver con la interacción con nosotros. Nosotros vivimos en un medio ambiente, vivimos en un contexto, tenemos familia, tenemos trabajo, tenemos interacciones, el súper, la escuela, el trabajo, la universidad, la cola, las tortillas, en la convivencia familiar, todo es un ambiente y esos ambientes va a traer una influencia, a veces una influencia productiva, a veces influencias improductivas, a veces influencias saludables, a veces influencias insaludables o no tan saludables. Eso va a provocar que esas interacciones hagan que yo interprete, sienta y actúe de ciertas maneras. ¿Qué significa? Que no siempre va a estar bajo mi control lo que voy a sentir. ¿Por qué? Porque no tengo bajo mi control todos esos contextos y ambientes. Eso no significa que esté mal, significa que es aceptar que el ser humano es más complejo, que el ser humano no se trata de un ente aislado y solo, se trata de una estructura que vale la pena conversar, que vale la pena entenderme a mí y entender mis procesos. Por eso la idea superficial de si cambias tu pensamiento lo cambia todo es una mentira también, porque no se trata necesariamente solo de nuestros pensamientos, sino se trata de todo el mundo que también nos rodea, en dónde hemos crecido, en dónde estamos viviendo, quiénes son las personas también que nos acompañan para poder entender el mundo donde yo vivo. Y pues bueno, vámonos con uno tercero que dice, la ansiedad se controla con fuerza de voluntad. Y esto creo que es una de las mentiras más grandes que nos han vendido. La ansiedad no se controla con voluntad. En realidad, la ansiedad se tiene que aprender a regular y gestionar. ¿Por qué no se controla en primer lugar? Porque no se trata de control. Control pareciera ser que todo está en mis manos y yo lo puedo evitar. No, van a haber momentos en el que no voy a poder evitar sentir estrés o sentir ansiedad, sentirme cansado, sentirme agotado, sentirme agobiado, sentirme triste. Son mecanismos que están ahí presentes en nuestra vida cotidiana, en nuestra vida natural. Por eso hablar de control es hablar de querer dominar algo que es natural, como querer dominar la lluvia, como querer que no llueva. ¿Ok? Entonces, la ansiedad en realidad se va a poder gestionar, entender qué lo produce, saber cómo reacciono, saber cuáles son aquellas cosas que son miedos,
va a empezar a generar un entendimiento del por qué me afecta y entonces qué puedo hacer para que no me afecte. Eso se llama gestión. Y regulación son las estrategias y mecanismos que voy a utilizar para poder reducirlo, para poder anticiparme o para poder moldearlo para que no tenga una afectación mayor en mí. Y pues bueno, antes de terminar, quiero cerrar nuestro programa el día de hoy con una frase que dice, no todo se resuelve pensando diferente. A veces necesitamos también regularnos biológicamente. Gracias, muchas gracias. Gracias a Manuel que nos acompaña en los controles. Muchas gracias porque con su ayuda y su apoyo también se lleva a cabo este programa. Gracias al Sistema Quintanarroense de Comunicación Social. Gracias a Grafín. Gracias a GC Ferreterías, que son dos de nuestros patrocinadores que han creído en este proyecto. Recuerden que si quieren que hablemos de algún tema en específico, mándenos también sus mensajitos de sugerencia para que lo podamos platicar. Nos saludamos el próximo martes. Vamos a estar aquí presentes. Ya tendremos la compañía de Yamili, que nos permite conversar con ella, que también nos permite, como ella dice, ella es la que transfiere todas estas curiosidades hacia el psicólogo que soy yo. Se despide el psicólogo Manuel Martín, agradeciendo que nos hayan acompañado. Recuerden que me pueden seguir en mis redes sociales y si algo de hoy resonó, algo de hoy generó una curiosidad mayor, podemos vernos. Escríbanme, nos saludamos el martes, que estén muy bien. Para todos los que nos están siguiendo en Facebook Live, gracias por estar en Sin Diván y Mitos. Espero que les haya sido de utilidad esta información. Recuerden que si tienen dudas pueden escribirme, pueden dejarnos sus mensajitos, aquí los vamos a estar platicando. Y recuerden también que si quieren que escuchar algún tema en específico, escríbanme por favor, mándenos un mensajito para que podamos tocar ese tema aquí. Gracias, nos vemos el próximo martes, que esté muy bien, muy linda tarde y recuerden que estamos en Sin Diván y Mitos, aquí donde conversamos lo que normalmente no se conversa, pero de una manera más natural y coloquial. Gracias, muy buenas tardes.